¿Perdón? Sí, tenemos micrófono. Yo voy a tardar medio minuto. O sea que si me oyen bien, pero si no cojo el micrófono, como no tengo igual, Pues así, venga. Tirando. tirando. Esto como... Y cuidado con el cable. Señor. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, queremos dar las gracias a David, el director de la Escuela de Música, maestro Barbieri, por habernos dejado este magnífico espacio. Por otro lado, os damos las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia a las jornadas de asesor. Contamos con la presencia, la inestimable presencia de la directora general de la vivienda de la Comunidad de Madrid, que nos va a informar sobre las subvenciones de los fondos europeos. Y sin más dilación, porque el tiempo apremia, paso el micrófono a José Francisco Sánchez, que es el delegado de Pacifaus en Madrid. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. También nombres. Buenos días. Bueno, yo soy José Francisco Sánchez, delegado de FEDE Madrid, es una asociación que divulga el estándar Pacifaus. Yo estaré en la segunda charla, pero la primera la va a dar María José. Entonces, paso el micrófono a ella, empezamos para no perder el tiempo. La charla durará media hora aproximadamente cada una y luego tenemos un poco de preguntas de los anuncios. Ese es un poquito el orden del día. Vale, gracias. Gracias. Buenos días a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos vosotros esta mañana y pues poder explicaros todo lo que son las líneas de ayudas que ya hemos publicado en la Comunidad de Madrid y que seguiremos publicando, que mediante fondos europeos nos van a permitir rehabilitar nuestros edificios para que sean más eficientes energéticamente y para que tengamos un menor consumo y una menor demanda de energía. Este programa de ayudas, que son, como os decía al principio, fondos europeos, se enmarcan dentro de un plan de recuperación, transformación y resiliencia que muchos de, os llamo de tú o os llamo de usted, lo que queráis, que muchos de vosotros habréis oído hablar pues, en los medios de comunicación habitualmente y se trata de un plan de rehabilitación y de regeneración urbana dentro de la denominada componente 2. ¿Qué se pretende? Pues rehabilitar, por un lado, y mejorar todo nuestro parque edificatorio, todos los edificios, inmuebles que tenemos, pero no rehabilitarlos de cualquier manera, sino que tenemos que asegurar la máxima ambición en el ámbito de la energía y la sostenibilidad. Es decir, que tengan poco consumo de energía, que se reduzcan, pero que también se reduzca la demanda de fuentes de energía. Y además, no solo está centrado en la eficiencia energética, sino que también se pretende mejorar la calidad, el estado de conservación y de manera también muy relevante la accesibilidad de todos los edificios. Además de esta parte de rehabilitación en la que nos centraremos hoy, hay una segunda parte que pretende la promoción y construcción de nuevas viviendas eficientes para destinarlas a alquiler social a precios asequibles. ¿Por qué? Porque este plan europeo de recuperación se centra en los edificios como manera de mejorar nuestro medio ambiente, porque debemos de ser conscientes que en el marco de la Unión Europea y en España estamos en niveles similares, al igual que en la Comunidad de Madrid, los edificios son los responsables del consumo del 40% de las fuentes de energía y del 36% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, con lo que mejorando el comportamiento energético de los edificios, reduciendo su demanda y reduciendo su consumo, vamos a tener una mejora notable y sustancial al medio ambiente. ¿Qué fondos tenemos en la Comunidad de Madrid? Pues la Unión Europea ha repartido fondos por países y a su vez España ha repartido fondos por comunidades autónomas.
a la comunidad autónoma nos han repartido los fondos en función de la población que tenemos. Tenemos un 14% de la población de España y, por tanto, tenemos un 14% de los fondos que se han repartido en todo el territorio nacional. En el caso de la Comunidad de Madrid, tenemos para el año 2021 161 millones de euros para que los destinemos a rehabilitación y en el año 2022 vamos a tener una cantidad equivalente, que incluso podría ser superior, pero que va a depender de la cantidad de edificios que hayamos podido rehabilitar y de la cantidad de esos fondos, de esos 161 millones de euros, que hayamos sido capaces de comprometer con subvenciones. Y además nos han puesto un objetivo para rehabilitar estas viviendas, que es que consigamos rehabilitar 22.411 viviendas en la Comunidad de Madrid antes de noviembre del año 2023. No tienen que estar las obras terminadas, sino tenemos que haber concedido subvenciones para rehabilitar las viviendas antes de noviembre del 23. Y como vemos ahora, al ser fondos europeos, tenemos obligación de tener las obras terminadas antes de junio del 26, porque si no, perderíamos el derecho a la. Además de este programa de rehabilitación y de estos 161 millones de euros, la Comunidad de Madrid tiene otros 70 millones en el año 2022 y otros 70 millones en el año 2023, 140 en total, para construir esas viviendas eficientes energéticamente de las que hablamos. ¿Cómo se organizan estos fondos y cómo se reparten en líneas de subvenciones o líneas de ayuda? Pues por un lado, los 161 millones de euros se reparten en 5 programas de ayuda, que ahora veríamos, y los otros 70 y 70, 140, se reparten en el programa de construcción de edificios. ¿Cuáles son esos 5 programas de rehabilitación para mejorar nuestros edificios ya existentes en los que se va a centrar la intervención de hoy? Pues hay 5 programas diferentes. 3 de ellos están ligados a lo que es rehabilitar edificios propiamente dichos y otros 2 lo que quieren es de servir de ayuda, de fomento y de dinamización de los otros 3. ¿Cuáles son los que rehabilitan edificios propiamente dichos? Pues los tenemos a 3 escalas. Por un lado, a nivel de barrio, es decir, un conjunto de muchos edificios, que es lo que llamamos el programa 1. Por otro lado, a nivel de edificios independientes, que es el que veremos ahora un poco más adelante, que lo llamamos programa 3, para rehabilitar cada comunidad de propietarios. Y finalmente, un programa 4, que es para que se rehabilite cada vivienda independiente y lo pida cada propietario. Esos son los 3 programas ligados a rehabilitar inmuebles y hay otros 2 programas que son el de apoyo a las oficinas de rehabilitación, para hacer unas oficinas de rehabilitación genéricas que sirvan para difundir, para otorgar información sobre las ayudas, para facilitar la tramitación de la rehabilitación de edificios y viviendas fundamentalmente. Y por último, hay un programa 5 que se destina a la redacción del libro del edificio existente y proyectos de rehabilitación. En este caso, no hay que rehabilitar todavía el edificio, pero sí se puede encargar un proyecto para que la comunidad de propietarios sepa qué tendría que hacer para que su edificio sea más eficiente energéticamente, qué obras habría que emprender y cuánto le costaría, y ese documento técnico, que es el proyecto de rehabilitación o el libro del edificio existente, que te va a decir cómo es el edificio, estaría subvencionado en su totalidad. Nosotros, para esos 5, tenemos un conjunto de 161 millones de euros y unas pautas por parte del Ministerio sobre cómo los tenemos que repartir. Como mínimo, un 30% tendríamos que destinarlo al programa de barrios, serían mínimo 50 millones, aunque en la Comunidad de Madrid vamos a destinar más, en torno a 90 millones, y como máximo podríamos destinar 9 millones al programa, no sé lo que pasa aquí, a ver, ignorar, ¿no? Ah, pero... Sí. Bueno, es igual. Como máximo podríamos destinar el 9% al programa de redacción del libro del edificio existente
y proyecto de rehabilitación, que nosotros vamos a estar en torno a eso. Hemos sacado una primera línea y, si acaso, ampliaríamos los fondos. ¿En qué consisten, ya viendo en detalle, cada uno de estos programas de rehabilitación de barrios, edificios y viviendas, y los otros dos de apoyo, de oficinas de rehabilitación y proyecto de rehabilitación? El primer programa, el de la rehabilitación de barrios, es un programa similar al que ya conoceréis muchos de vosotros, que antes se denominaban áreas de rehabilitación urbana, las ARUR, que aquí en este barrio de Orcasitas se han delimitado algunas y han sido las que mayor éxito han tenido, podríamos decir, en toda la Comunidad de Madrid. En este caso, se trata de delimitar un barrio, que en este caso se llama entorno residencial de rehabilitación programada, que es el conjunto formado por todos los edificios y el espacio público que lo rodea. Entonces, cuando se delimitan estos barrios, se van a hacer obras tanto en los edificios como en el espacio público que lo rodea. Hay que delimitar mediante un acuerdo con el Ministerio y, a su vez, con la Comunidad de Madrid, estos barrios, y además habrá una pequeña oficina de rehabilitación que se implantará en la zona para centrarse en las ayudas de ese ámbito territorial concreto. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los edificios para poderse beneficiar de las ayudas? Como mínimo, tienen que reducir un 30% del consumo de energía primaria no renovable. Pues fundamentalmente el consumo de gas y el consumo de otro tipo de fuentes de energía. Y además, en una serie de zonas climáticas de España, entre las que nos encontramos, hay que reducir también entre el 25 y el 35% la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si para el consumo, pues con cambio de instalaciones podríamos lograrlo, para reducir la demanda necesitamos intervenir en la envolvente del edificio, lo que son sus paredes exteriores y sus cubiertas, de manera que podamos tener un mejor aislamiento, tengamos menos pérdidas de energía y necesitemos menos aporte energético exterior. Una vez que se cumplen esos dos requisitos, la ayuda puede variar entre el 40 y el 80% de lo que es el coste de la actuación de rehabilitación. ¿De qué depende que sea el 40 o que sea el 80? Pues del nivel y de lo que seamos capaces de reducir el consumo. Si solo reducimos el consumo o lo reducimos un 30%, tendremos una ayuda del 40%. Y si por el contrario somos capaces de reducir el consumo un 65%, tendremos una ayuda del 80% de lo que hayamos invertido en la rehabilitación, con unos límites por vivienda de, en el caso del barrio, unos 22.400 euros de subvención máxima que podría recibir cada vecino. ¿Cómo estamos haciéndolo en la Comunidad de Madrid? Pues hemos contactado con diferentes ayuntamientos para delimitar estos barrios, porque creemos que es una oportunidad muy buena, porque aunque ahora explicaré que tenemos una línea publicada para toda la Comunidad de Madrid, cuando hay un ámbito concreto delimitado ya tenemos reservado un importe para que se pueda hacer frente a todas las subvenciones del ámbito. El importe por vivienda, aunque el tope es el 80%, es un poco mayor si la vivienda está en un barrio que si no lo está, y además pues hay posibilidad de mejorar el entorno urbano. En el Ayuntamiento de Madrid, me centro pues por el sitio en el que estamos, se han delimitado ya, se firmó el acuerdo de comisión bilateral con el Ministerio en el mes de julio, 4 entornos residenciales de rehabilitación programada. En Fuencarral, Carabanchel, en Puerto Chico y uno en este entorno, en el poblado dirigido de Orcasitas y la meseta de Orcasitas, que prevé la rehabilitación de unas 600 viviendas y un importe de subvenciones de 9 millones de euros con cargo a estos fondos europeos. Además, pues por trasladaros la visión general de la Comunidad de Madrid, tenemos entornos declarados en Getafe,
Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Los Molinos, Sierra Norte y otra serie de municipios. Si tuvierais interés en ver cuáles están delimitando, simplemente decir que está todo ello publicado en la página web de la Comunidad de Madrid, donde vamos actualizando qué barrios se delimitan, cómo están las actuaciones, cómo va la convocatoria de cada uno de ellos, etc. El segundo programa, el que veíamos al principio, de apoyo a las oficinas de rehabilitación. Pues como decía, tiene por finalidad prestar ese servicio de ventanilla única y se centran fundamentalmente en todas aquellas zonas que no tienen un barrio delimitado. En las que tienen un barrio delimitado tienen su oficina propia, pero pues no sé, imaginemos en la calle Lope de Hoyos, que a lo mejor no tiene un barrio delimitado y quieren rehabilitar el edificio, o en un edificio en Getafe que no esté dentro de un barrio, pues para informarles de las ayudas, la tramitación, etc. Entonces, bueno, se les puede dar una ayuda a estas oficinas y desde la Comunidad de Madrid estamos trabajando en convenios tanto con el Colegio de Arquitectos y con el Colegio de Aparejadores, que son los técnicos mayoritariamente con competencias en la rehabilitación de edificios residenciales, porque no nos olvidemos que estas ayudas son solo para edificios residenciales, no pueden tener uso de oficinas y tienen que tener viviendas como mínimo en el 50% de los edificios, y también estamos con los administradores de fincas para que tanto ellos como para su traslado después a los vecinos de las comunidades que administran puedan fomentar, difundir y facilitar la gestión de estas ayudas de rehabilitación. El servicio es de ventanilla única, es decir, que uno se dirigiera a estas oficinas y allí recibiera toda la información y además se acompañara todas las actuaciones de rehabilitación, fundamentalmente de los programas 3, 4 y 5, que son los que vamos a ver a continuación. Y además servirá para atender a dudas y consultas de cualquier ciudadano pues, que quiera cualquier aclaración sobre estas ayudas con fondos europeos. Ahora vamos a centrarnos en la convocatoria de los 3 últimos programas de rehabilitación de edificios. Programa 3, del edificio completo, donde lo pediría la comunidad de propietarios. Programa 4, de rehabilitación de viviendas. Y programa 5, redacción de libro de edificio existente y proyecto de rehabilitación. La Comunidad de Madrid publicó su convocatoria en nuestro boletín oficial de 31 de mayo. En este caso, solamente hemos publicado directamente la convocatoria. Las bases reguladoras de las ayudas están formadas por el Real Decreto 853 de 2021, de ámbito estatal, que permitía constituirse en bases reguladoras. Lo hemos hecho así para agilizar los plazos y para que haya la mayor oportunidad posible de petición de ayudas, dado los tiempos ajustados que hay para ejecutar las obras. Y hemos convocado las 3 líneas a la vez, la 3 de edificios, la 4 de viviendas y la 5 de proyectos de rehabilitación. En el conjunto de estas 3 convocatorias tenemos un importe global de 58 millones de euros. Para rehabilitar edificios hemos destinado 44 millones de euros. Para rehabilitar viviendas individuales hemos destinado 8 millones de euros y finalmente para redactar proyectos 6 millones de euros. Es la primera convocatoria que hemos hecho. En el momento que se consuman los fondos podemos tener más. Es decir, no quiere decir que si se agotan no vaya a haber más ayudas, pero sí que por el momento está limitada a 44 millones de euros y cuanto antes se pidan, pues es evidente que hay más posibilidad que se concedan y, por supuesto, más tiempo para llevar a cabo la obra. El plazo que hemos puesto en esta convocatoria es el mismo para los 3 programas. El plazo empezó el día 1 de junio de 2022 y terminará el 30 de junio de 2023. Es decir, el plazo es muy largo. Se acabaría si se agotaran los fondos, pero de la misma manera, si se ampliaran los fondos o hubiera mucha demanda, el plazo también se puede ampliar. En un momento inicial lo hemos puesto hasta junio del 23, pero el plazo sería susceptible de ser ampliado. ¿Cómo se piden estas ayudas? Porque esto es una novedad respecto a cómo se venían pidiendo hasta ahora.
Pues en este caso el procedimiento se denomina concurrencia no competitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que va por orden de petición de solicitud. No entran en si yo ahorro el 30 y otro ahorro el 65, ¿quién tendría mayor derecho? No, simplemente cuenta la fecha de presentación de la solicitud en nuestro registro de la Comunidad de Madrid. El que cumpla el 30 tendrá derecho a la ayuda que le corresponda y el del 65 a la que sea proporcional a ese ahorro, pero no irá antes el del 65 que el del 30. Solamente se concederá antes la ayuda de aquel que la pida en un momento inicial. Por supuesto, siempre y cuando se cumplan los requisitos de documentación y de mejora de la eficiencia energética. Y, pues lo que decía antes, incidir en que tienen que ser edificios de uso residencial. Es decir, no vale para un colegio, para un centro de salud, solamente edificios de viviendas. En este caso, ¿quién puede recibir la ayuda? Pues tanto personas físicas, comunidades de propietarios, como administraciones públicas o personas jurídicas. Es decir, este programa de fondos europeos va más ligado a edificios que a personas, aunque hay unas condiciones diferentes para las personas en nivel de su renta y unos mayores beneficios que ahora veremos. Si lo pidiera una empresa, que es poco habitual, está limitado por las ayudas a fondos europeos que puede recibir muy poco. Y tiene que cumplirse esa reducción de demanda y consumo de energía, pero una vez que se cumple, además, también se pueden incluir todas las obras de accesibilidad que también serían subvencionables, es decir, poner una rampa para acceder, poner ascensor en aquellos edificios que no lo tuvieran. Y lo que también es importante tener en cuenta es que no se subvencionan actuaciones que se refieran a generadores térmicos de combustible de origen fósil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tenemos una caldera de gas y la cambiamos por otra más moderna, lo podemos tener en cuenta para la reducción en los consumos y en las facturas, pero que el cambio de la caldera no puede ser subvencionado. Es decir, tendría que afrontarse con recursos propios, porque lo que se trata es de eliminar esas fuentes de energía. Y otra cosa importante es que dentro de estos programas de ayuda se pueden subvencionar obras que se hayan ejecutado desde el mes de febrero de 2020. Todo esto también es de aplicación a los barrios en su ámbito territorial, también es de aplicación todos los requisitos que estamos viendo, de ejecución de obras, etc. Y importante, además de cuándo han podido empezar las obras, desde febrero del 20, cuándo hay que terminarlas, que es como muy tarde, en junio del 26, y presentar todos los papeles antes de diciembre del 26. Algunas cuestiones generales de las 3 líneas de ayuda. En este caso lo hacemos de manera exclusivamente electrónica y para eso están también las oficinas de rehabilitación, tanto de los barrios como que implantaremos en los diferentes colegios y para apoyo. ¿Por qué? Pues porque la tramitación es más sencilla para nosotros y también para muchos ciudadanos que no tengan que registrarse. Se presenta en el registro de la Comunidad de Madrid con un formulario, pero también aquel que no tenga acceso a medios digitales puede dirigirse a las oficinas de rehabilitación y presentarlo a través de allí. La notificación, del mismo modo, será electrónica y es importante saber que en este caso vamos a conceder anticipos a las ayudas. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que esperar hasta que esté terminada la obra para recibir la subvención, sino que hay posibilidad de pedir la mitad de la subvención que se conceda cuando se tenga la licencia de obra. Por supuesto, si no se termina luego la obra, la subvención habría que devolverla, pero si se va a terminar la obra, pues es una manera de obtener y necesitar menos financiación para llevarla a cabo. Y también prevé el Real Decreto y hemos incluido en nuestras convocatorias la existencia de lo que son los agentes rehabilitadores. Pues podrían dirigirse a las diferentes comunidades de propietarios, empresas o entidades que lo que van a hacer es una gestión integral. Es decir, son una figura que se va a encargar
de todo, de contactar con la comunidad de propietarios, de redactar los proyectos, de contratar las obras y de conseguir financiación. Está previsto que este tipo de agentes puedan formar parte de la rehabilitación, entregar a las diferentes comunidades de propietarios proyectos llave en mano como manera de facilitar lo que será la rehabilitación de los edificios. Vamos a ver ahora ya el detalle de lo que es cada una de las convocatorias de rehabilitación de edificios, de viviendas y de redacción de proyectos. Igual que veíamos para los barrios, este programa 3 de rehabilitación de edificios se relaciona con la mejora de la eficiencia energética, centrada especialmente en la envolvente edificatoria, es decir, paredes formadas por muros y ventanas y cubiertas. Los edificios tienen que ser de tipología residencial colectiva, es decir, viviendas en bloques de vivienda, pero también pueden ser viviendas unifamiliares. Se considera un edificio de una sola casa. El ámbito es urbano y rural. La Comunidad de Madrid pues, tiene 179 municipios en los que Madrid pues, es un caso singular con más de 3 millones de habitantes, pero también tenemos otros municipios que no alcanzan los 70 habitantes. Entonces, afecta a cualquiera de esos ámbitos la convocatoria que hemos publicado. En la denominación de que los edificios tienen que ser residenciales, ¿qué quiere decir? ¿Que si tiene un local no se puede rehabilitar? No. Se denomina uso predominantemente residencial y eso significa que más del 50% sobre rasante, es decir, por encima de la acera, tiene que tener uso residencial. Puede tener una planta de oficinas, otra planta de locales comerciales y tendrán derecho a la ayuda siempre y cuando más de la mitad del edificio por encima de la planta baja tenga uso de vivienda. Y es importante para poder pedir la subvención que haya acuerdo de la comunidad de propietarios. Trasladar también que se ha modificado la normativa. Con estas ayudas se ha publicado también una legislación que hace que para aprobar las obras de eficiencia energética sea suficiente con mayoría simple, al igual que es para las obras de accesibilidad. Entonces, para tener derecho a la subvención y adoptar el acuerdo de la comunidad de propietarios, será suficiente que haya mayoría simple. A partir de ahí, ¿qué actuaciones se podrían subvencionar? Pues todas aquellas actuaciones de mejora que supongan como mínimo reducir un 30% el consumo de energía, con referencia a esas certificaciones energéticas que tienen los edificios. Y además hay que reducir la demanda energética en calefacción y refrigeración entre un 25 y un 35%. Si el edificio, por cualquier cuestión, tuviera protección arquitectónica, es decir, la fachada no se pudiera demoler, pues en ese caso estaría liberado el requisito de mejorar la envolvente y solamente habría que adaptarse a ciertos parámetros del código técnico. Hay otras particularidades, que es que para conseguir esta reducción del 30% y del 65% cuentan no solo las obras que se incluyan en esta rehabilitación, sino todas las obras que se hayan hecho en el edificio hasta 4 años antes de pedir la subvención. Y incidir en que, además de la eficiencia energética, complementariamente también se subvenciona la mejora de accesibilidad, seguridad de utilización y de salubridad, siempre que se reduzca la demanda de energía. A partir de ahí, ¿cuánto es la ayuda? Que es lo que a muchos nos interesa saber. Pues varía entre el 40 y el 80% del coste de la intervención, con unos topes por vivienda que oscilan entre los 6.300 para un ahorro del 35% y los 18.800 si el ahorro fuera superior al 65%. Esta es la diferencia que trasladaba al principio. Es todo igual que en el barrio, pero si el edificio está metido en un barrio, el tope es de 22.400 euros por vivienda. Es importante también señalar que en estas líneas de ayudas el IVA también es un gasto subvencionable. En otras ocasiones el IVA se dejaba fuera de la subvención, pero aquí el IVA
también está incluido, siempre por supuesto que el ciudadano que recibe la subvención no lo pueda recuperar. Si fuera una empresa que lo recuperara, no se subvencionaría, pero para ciudadanos sí que está incluido. Son compatibles con cualquier otra línea de ayudas del ayuntamiento, ayudas que se hayan pedido para cualquier otra cosa, siempre y cuando no nos pasemos de lo que es el coste total de la obra y de la intervención. Hay deducciones fiscales en la declaración de la renta y se incluyen los honorarios, los gastos profesionales y otros costes de gestión que pudiera repercutir cualquier técnico para elaborar los diferentes proyectos. Y es importante también saber que, a diferencia de otras ayudas, estas subvenciones no se incluyen en la declaración de la renta. A algunas personas les habrá pasado que al recibir la subvención se incluye en la declaración de la renta y hay que pagar por la ayuda. Pues en este caso no. Estas ayudas de fondos europeos no se incluyen en la renta y están exentas de tributación. Si, como ahora veremos, se hubiera elaborado el proyecto de rehabilitación y se hubiera recibido una ayuda para él, se descontaría de la subvención del edificio. El plazo de ejecución, bueno, son 26 meses y es importante también señalar que igual en barrios que igual aquí, aunque los porcentajes globales de ayuda son entre el 40 y el 80% en función de la ayuda, si la persona que la pide está considerada vulnerable, ¿qué quiere decir vulnerable? Está aprobado y publicado los criterios, que tuviera unos ingresos inferiores a 2,5 el IPREM, el indicador de precios y de rentas de efectos múltiples, podría recibir una ayuda de hasta el 100% del importe de la actuación. Es aproximadamente el 2,5, dependiendo de la unidad familiar, se puede ampliar un poquito si fueran más miembros. Pero en ese caso tendría una ayuda de hasta el 100% y el límite por vivienda también se incrementa un poco más. Y en ese caso hay que pedirlo de manera independiente. Es decir, la comunidad de propietarios pediría la ayuda del porcentaje que le corresponda y luego aquella persona vulnerable tendría que pedir el complemento de ayuda que le pudiera corresponder por tener ingresos bajos. A partir de allí, pues hay una documentación, todo esto está en la convocatoria, no me voy a extender, pero es importante saber que también es compatible con la que voy a contar ahora del programa 4, es decir, se suma. Si se pide el programa 3 o el programa 1, se sumaría a la del programa 4, con cualquier otro tipo de ayuda y con la única que no es compatible, claro, es con la de los barrios. Es decir, hay que optar, si el edificio está en un barrio, por el barrio, y si no está en un barrio, pues por este programa 3. Y habría un anticipo de hasta el 50% de la ayuda. El siguiente programa, que es el de viviendas, ahora ya la decisión tendría que tomarse no a nivel comunidad de propietarios, sino cada vecino. Bueno, pues cada vecino, pues alguien que su edificio no fuera a rehabilitar, pero que quisiera mejorar su vivienda a nivel individual, también tendría derecho a poder pedir esta ayuda. En este caso sí que tiene que ser domicilio habitual. Aquí lo tiene que pedir el propietario o el inquilino, pero alguien tiene que vivir allí de manera permanente. Y en este caso hay que reducir la demanda en calefacción y refrigeración en un 7%. Y el consumo en al menos un 30% y de la misma manera que lo anterior, en proporción de ello irían las ayudas. Pero también se consideran subvencionables actuaciones de modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica para adaptarse al documento de ahorro de energía del Código Técnico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que también vale un cambio de ventanas para mejorar la eficiencia energética del edificio y también habría derecho a una ayuda que se puede sumar a la que pidiera la comunidad de propietarios. Se pueden incluir también honorarios profesionales de la misma manera que en el anterior y la cuantía variaría hasta el 40% del coste de la actuación, con un máximo, en este caso sí, de 3.000 euros por vivienda y la inversión mínima tiene que ser 1.000 euros. También puede actuar el agente rehabilitador y, en este caso, el plazo de ejecución serían 12 meses. Y, finalmente, el último programa, el de redacción del libro del edificio existente,
lo que pretende es que en las comunidades de propietarios de los edificios que ya están construidos, la comunidad de propietarios tenga ese documento que se llama libro del edificio. En todos los edificios que se hacen nuevos, desde que se aprobó la ley de ordenación de la edificación, hay obligación de que los promotores, cuando construyen los edificios, entreguen a las futuras comunidades de propietarios un documento donde pone dónde están las instalaciones, cómo hay que gestionar el edificio, qué revisiones hay que hacer. Bueno, pues la finalidad de esto es que también lo puedan tener los edificios que ya están construidos, y para esto hay una ayuda que alcanza hasta 3.500 euros, y si luego se rehabilitara, pues se descontaría la ayuda. Y además, como decía al principio, también hay otra ayuda para redactar proyectos de rehabilitación. Si la comunidad no tiene tomada aún la decisión, pues podría ver qué es lo que tendría que hacer mediante estos proyectos, que también se podrían subvencionar, en este caso, hasta su totalidad, con un tope máximo de 30.000 euros. En el caso de los proyectos de rehabilitación, también daremos un anticipo en la Comunidad de Madrid de hasta la mitad del coste del proyecto, para que los técnicos puedan ir trabajando en ellos, y podría tenerse derecho a él con el encargo. El objetivo que tenemos de viviendas rehabilitadas en la Comunidad de Madrid, como decía al principio, son 22.411. Son bastantes viviendas, pero si lo logramos, pues vamos a conseguir, por una parte, que podamos tener más fondos, y por otra parte, mejorar nuestro entorno construido, nuestra ciudad y, en definitiva, también la salud de cada uno de los que vivimos en nuestras casas. Bueno, el resto de cosas creo que lo he dicho. Y hay que tener en cuenta también que, además, pues, de no ser imputables al IRPF, de tener pues deducciones fiscales, también hay financiaciones muy interesantes. Se han aprobado una serie de créditos ICO, y todos debemos de saber que, además de mejorar nuestra casa y nuestra salud de vida, también mejoramos nuestra economía, porque es evidente que una casa rehabilitada tiene mayor valor que una casa que no lo está, y para cualquiera es bueno, pues, poder disponer también de esos recursos en el caso en el que los necesitáramos. Bueno, pues por contar de manera muy breve cómo vamos con las convocatorias, con estas convocatorias de los programas 3, 4 y 5 que se publicaron el 31 de mayo. Al programa 3, al de rehabilitación de edificios, hemos recibido 177 solicitudes, algunas están archivadas porque no cumplen los requisitos, tenemos en tramitación 148, y un compromiso, todavía no están concedidas, por lo que es la cantidad de ayuda que ellos piden, en torno a 22 millones, es decir, ya nos han pedido más o menos la mitad del presupuesto que tenemos para rehabilitar edificios. Del de viviendas, aunque tenemos más solicitudes, pues el porcentaje de presupuesto es menor, está en torno al 5%, porque la cuantía de la ayuda es muy pequeñita, son 3.000 euros por vivienda. Y en lo que es el programa de libro del edificio tenemos 72, y también estamos en torno, pues, a un 10% del presupuesto. Bueno, el agente rehabilitador, lo que ya he contado al principio, por si se dirigiera alguien a las comunidades de propietarios, son empresas que están previstas tanto en la normativa de la Comunidad de Madrid como en la que está a nivel estatal, para gestionar y ofrecer proyectos llave en mano, facilitar la gestión, y creemos que va a ser un instrumento muy bueno para conseguir el éxito de estas subvenciones. Y pueden intervenir en estos programas 3, 4 y 5, y también la comunidad, pues, puede decidir si quiere cederles el cobro de la subvención para que ya se encarguen ellos de gestionar todo. Es importante que seamos conscientes, pues en este barrio ya se es consciente de la necesidad de regenerar y renovar nuestro parque, porque más del 57% de nuestras viviendas tienen más de 40 años y unas calificaciones energéticas muy bajas, E, F y G. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos clara la necesidad de mejorar, pero también con esas calidades energéticas más bajas es una oportunidad muy buena para que podamos conseguir reducciones de consumo y reducciones de demanda muy altas. Y mencionar
de manera muy breve, pues que también llevaremos a cabo unas iniciativas de viviendas sociales eficientes energéticamente, con cargo a ese último programa de gestión de uso de fondos europeos, que serán en parcelas públicas, y nosotros nos centraremos en parcelas titularidad de la Comunidad de Madrid. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Le cedo la palabra al representante de Passive House. Y a vuestra disposición, luego al final atenderemos. No. Bueno, a ver, vamos a seguir para no perder un poco la concentración y para acabar, bueno, pues lo que podamos a tiempo y tener un turno de preguntas que me imagino que también será interesante para vosotros. Bueno, como os decía al principio, buenos días, soy José Francisco Sánchez, delegado de PEP en Madrid. La plataforma PEP es la plataforma de edificación Passive House. Es una entidad o una organización sin ánimo de lucro, cuyo fin es divulgar el estándar Passive House, ¿vale? El estándar Passive House, ahora vamos a hablar de ello, es un estándar alemán de construcción, de forma de construir para ahorrar mucha energía y para tener un confort interior. Ahora vamos a ver. Aunque todo esto empezó en Alemania en el año 1991, también lo vamos a ver, en España nos constituimos en el 2008, siendo muy poquitas personas, y bueno, pues en la actualidad somos más de 900 socios, hay más de 78 empresas asociadas que colaboran con nosotros, en fin, y un montón de instituciones que han firmado manifiestos de apoyo con nosotros para conseguir la divulgación del estándar, ¿no? Entonces, en la actualidad cada vez se certifican más metros cuadrados de edificios en todo el mundo, y en España, desde luego, desde el 2008 hasta aquí, pues la evolución, sobre todo en estos últimos años, pues ha sido muy grande. La nuestra es la Asociación Española, pero dependemos de la Asociación Internacional, que es la IPHA, donde tenéis aquí, bueno, pues sus páginas web, etcétera. Y el Passive House Institute, que es un poco la sede donde continuamente se estudia el estándar y se analiza para irlo mejorando cada vez más, esto a nivel mundial, para todos los climas. Entonces, como os he dicho hace un momento, pues esto nace en Alemania en el año 1991 y, bueno, es un sistema que se basa en parámetros físicos de la construcción. De hecho, digamos que está desarrollado por físicos, no por arquitectos ni por ingenieros. Y bueno, el nombre de Passive House, que significa casa pasiva en alemán, pues viene precisamente de ahí, ¿no? De cómo conseguir que los edificios de forma pasiva, sin hacer nada, sin instalar ningún tipo de instalaciones, sean capaces de ahorrar energía solo por la forma en que están construidos, ¿vale? Entonces, bueno, se ha extendido desde entonces por el resto del mundo. En Europa, sobre todo Centro Europa, está absolutamente implantado, hasta el punto de ser obligatorio cumplir este estándar en muchas partes. Y bueno, lo que se basa, os tenéis que quedar con la idea, es que lo que procura es mucho ahorro de energía, hasta un 70-80% respecto a un edificio hecho de una manera convencional, y además procura un confort interior mucho más elevado, o sea, una salubridad interior mucho más elevada. ¿Cuáles son los 5 principios que contiene el Passive House, ¿no? Pues, por un lado es el aislamiento térmico. Lo primero es que los edificios tienen que estar aislados.
muy aislados, ¿vale? Mucho más de lo que estábamos acostumbrados en España, hasta hace muy poco. No tienen que tener puentes térmicos. Los puentes térmicos son lugares, ¿no? Sitios físicos del edificio por donde se nos escapa. Como apoyo a estas actuaciones en envolvente, pues necesitamos una ventilación mecánica con recuperación de calor, que es la que nos va a procurar la salubridad necesaria, sobre todo a nivel de calidad de aire, y digamos que de alguna manera va unida la hermeticidad que buscamos con la necesidad de una ventilación bueno, pues permanente en las viviendas, ¿no? Después hay muchas más cosas, evidentemente, pero estos serían los 5 principios básicos. Bueno, esto me va a pasar esto que he hablado, la hermeticidad. La hermeticidad, todos vivimos en nuestras casas, pues la situación de que, bueno, acercas una mano a una ventana y enseguida notas el aire frío, ¿no? que está entrando por las rendijas. Esto en los enchufes también suele ocurrir, pones la mano cerca de un enchufe y notas que entra aire. Entonces, las infiltraciones de aire no deseadas son el responsable de muchas pérdidas en los edificios, muchas pérdidas de energía. Por eso es fundamental tratar de hacer los edificios herméticos y que no nos entre aire del exterior, ¿vale? Porque el aire del exterior, la mayoría de las veces, está muy frío, está muy caliente y en ninguno de los dos casos nos va a interesar. ¿Cómo manejamos la hermeticidad en el estándar Passive House? Bueno, pues los edificios que se construyen con el estándar Passive House tienen que tener un nivel de hermeticidad de 0,6 renovaciones hora de todo el volumen de lo que es la vivienda o el edificio. Eso es un valor que es muy, muy, muy bajo. Para que os hagáis una idea, un edificio que esté, bueno, una vivienda en la que todos podamos vivir, puede tener un valor entre 10 y 20 renovaciones hora. Eso significa que se renueva en una hora 10 veces el volumen de aire que hay dentro. Y esto es muy habitual incluso en viviendas relativamente bien construidas. Entonces, el valor de 0,6 significa reducir eso en más de 10 veces, muchas veces en más, y es uno de los requisitos más exigentes del estándar. ¿Cómo se controla esto? Pues se controla con la propia construcción, o sea, hay que hacer la construcción hermética, y luego se hace un ensayo de hermeticidad para confirmar que tenemos esos niveles de la exigencia de Passive House. La hermeticidad la conseguimos, como os digo, con temas constructivos, como por ejemplo una capa de yeso dada en el interior de la envolvente, antes de otras cosas, en unión también con las carpinterías, ¿vale? Las carpinterías no se colocan como se colocaban antes, sin ningún tipo de unión con las fábricas. Es muy importante que haya un elemento de unión y que ese elemento de unión esté completamente sellado con cintas de hermeticidad, ¿vale? Que las veis ahí en detalle en la imagen de la derecha. Esto llega hasta el punto de que hay que sellar todos los encuentros que se producen en las viviendas, incluido pues cualquier tubo que pueda estar en comunicación con el exterior, cualquier agujero que haya que hacer de paso de instalaciones, todo esto tiene que ser tratado de una forma que usualmente no se trata. Bueno, la ventilación mecánica, pues ya os he dicho que va a ser el pulmón de la casa. La hermeticidad nos va a hacer que si tenemos una casa muy hermética y no hay infiltraciones de aire, pues el ambiente se iría cargando. Entonces necesitamos una ventilación permanente. Existen en el mercado unas máquinas que se llaman bueno, pues ventiladores de doble flujo con recuperación de calor, que consiguen intercambiar constantemente aire con el exterior
sin perder las condiciones de temperatura e incluso de humedad que tenemos en el interior. Entonces, para que lo entendáis, nosotros nos interesa tener el aire en nuestras casas a 20 grados, pero a lo mejor las condiciones del aire exterior están a 0 grados. Bueno, pues se produce un intercambio de ese aire en la máquina y renovamos el aire con aire que entra a 0 grados, pero al pasar por la máquina le roba el calor al que extraemos con 20 grados y al final metemos el aire en nuestras casas a 18. Es decir, estamos renovando el aire, pero sin perder la temperatura interior. ¿Vale? Y se trata un poco de eso, porque al poder renovar el aire sin perder prácticamente las condiciones de temperatura, pues estamos ahorrando la energía. Las condiciones de confort se mantienen, y ahorramos energía a la vez que renovamos el aire de forma constante. ¿Qué ventajas tiene renovar el aire de forma constante? Pues que respiramos siempre aire limpio, que además pasa por unos filtros, con lo cual pues evitamos patógenos, olores, polvo, pólenes, etc. Y además, al estar renovado continuamente, pues eliminamos el CO2 del ambiente interior, ¿vale? Entonces mantenemos los niveles de CO2 a un nivel muy bajo. Esto en nuestras casas también todos, pues, digamos que necesitamos ventilar, ¿no? En las casas en las que no haya un sistema de estos hay que abrir las ventanas para ventilar, pues diariamente. En una casa de estas, en principio, no habría que abrir las ventanas, pero tenemos una ventilación permanente y constante. No tienen nunca la sensación de aire cargado. Estas son imágenes de todos los tubos, los conductos que hay que ir llevando, ¿no? Desde la máquina a las distintas estancias. ¿Vale? Y para que sigáis entendiendo un poco lo que es el Passivhaus House, pues no es una marca comercial, ¿eh? Es un estándar de prestaciones. Es decir, que los edificios, o sea, se basan en que cumplan unas determinadas prestaciones en cuanto a demanda de energía y en cuanto a potencia instalada, en cuanto a consumo de energía primaria. Entonces, no necesitamos, o sea, no hay una fórmula concreta, sino que es un sistema, ¿vale? Para llegar a estos parámetros que nos fija el estándar, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegues? Pues se puede hacer de muchas formas. Entonces, esto simplemente es para señalar que es una herramienta que hay que saber utilizar para alcanzar esas prestaciones. Hay un tema aquí que es muy importante para nosotros, como PEP, como asociación que divulga el estándar, defendemos la certificación Passivhaus a través del Instituto Passivhaus. ¿Esto qué significa? Significa que se puede hacer una rehabilitación, evidentemente, implantando medidas que son cercanas a las del estándar Passivhaus, pero la única manera de garantizar que estás cumpliendo el estándar Passivhaus y que vas a tener unos ahorros de energía pues, muy importantes, en unas condiciones de confort que estábamos hablando, y que vas a alcanzar esos parámetros, es la certificación. Entonces, la certificación es una especie de auditoría que se hace tanto al proyecto como a la obra para determinar, ¿no? Y controlar que se ha llegado a alcanzar el estándar. Hay una serie de sellos que bueno, es el de casa pasiva para edificios de obra nueva y el de Enerfit para rehabilitaciones. Entonces, esto es para señalaros que bueno, en el mercado pues hay mucha gente que dice que hace casas pasivas, pero realmente no hace casas pasivas porque no están certificadas y entonces no sabemos los valores que tienen. Ya están limitados, los valores de la hermeticidad están limitados y entonces hay gente que quiere vender un Ferrari sin ser un Ferrari, ¿no? El Ferrari pues hay que certificarlo, ¿no? que realmente lo tiene. Bueno, formas de certificar, pues hay una forma de certificar José, lo que os ha explicado, ¿no? De que se puede intervenir a nivel de barrio, a nivel de edificio, pues todavía aquí a nivel de edificio se podría conseguir la certificación paso a paso, ¿eh? Es decir, podríamos ir actuando progresivamente sobre distintos aspectos de la envolvente y bueno, aplazar en el tiempo la consecución del certificado, pero llegar a conseguirlo pues teniendo un orden de rehabilitación. Es decir, esto al final es una opción
cada uno puede elegir hasta dónde quiere llegar, pero existe la posibilidad de querer llegar al máximo que representa el estándar en el sitio. Luego, por otro lado, simplemente podemos hablar de rehabilitaciones puntuales en una vivienda de un edificio, al igual que se en consonancia con las ayudas, se pueden hacer actuaciones a nivel de una sola vivienda o se puede hacer una rehabilitación integral de todo el edificio y bueno, pues intentar alcanzar el estándar a nivel bien de todo el edificio o bien de una vivienda. Y en el último caso, pues el proyecto por fases, que sería el paso a paso. Bueno, hay unos criterios mínimos que no he querido entrar en detalle, pero vamos, que son 15 kilovatios hora metro cuadrado año de demanda de calefacción y de demanda de refrigeración. Eso unido al 0,6 de hermeticidad y a otros valores son los que tenemos que conseguir en los edificios. Esto se puede conseguir de tres maneras, o bien por esas demandas, o bien una certificación por componentes. Hay componentes también que están certificados para fijado, y bueno, hay un tipo de certificación, pero que no es muy interesante en hablar de eso ahora mismo. Y luego la certificación paso a paso, que puede ser interesante para las rehabilitaciones de edificios de comunidades de propietarios. Ya hay casos realizados, ¿no? Tenemos un primer caso en Cataluña en el año 2016 y más recientemente en Teruel y en Alcañiz pues, se han rehabilitado edificios alcanzando el estándar energético. Esta de aquí pues, es una escuela, porque también señalaros que aunque aquí estábamos hablando del ámbito residencial, pues el estándar Passive House es aplicable a todo tipo de edificios, tanto oficinas, comerciales, educativos, en fin, centros de salud. A todos los edificios se les puede aplicar el estándar y a todos los edificios se pueden beneficiar del estándar. De hecho, bueno, pues uno de nuestros objetivos también es intentar implantar el estándar en el tema de los colegios, porque es uno de los sitios donde peores condiciones de salubridad suele haber y donde los niños pues, pasan muchas horas al día pues, con unas condiciones a lo mejor de temperatura y de calidad del aire pues relativamente malas. Aislamientos, pues los aislamientos nosotros los colocamos en toda la envolvente del edificio, desde suelos a fachadas o, en fin, a cubiertas. En rehabilitación hay que ver dónde se puede, normalmente en las fachadas es más fácil, en los suelos es casi imposible muchas veces y en la cubierta pues es posible pero es más costoso. El tema de las ventanas pues también es muy importante, como forman parte de las fachadas, cuando tratemos una fachada con un aislamiento, debemos de tratar a la vez el tema de las ventanas y colocar unas ventanas de mejores prestaciones y además mejor colocadas, ¿sí? De lo que se colocaban habitualmente para mejorar la hermeticidad. Bueno, insistimos en detalles de este tipo, ¿no? Hay unos precercos que son aislantes y que llevan unas cintas que son las que permiten la hermeticidad y muchas veces, pues eso, lo que he hablado antes, que conseguimos la hermeticidad con capas de yeso. De la ventilación ya he hablado un poquito, estos son ejemplos de imágenes. También al hilo de lo que se hablaba antes, esto se puede aplicar a edificios de viviendas enteros o a viviendas unifamiliares, donde bueno, pues, suele resultar un poco más sencillo porque al ser un único propietario pues puede fácilmente decidir las actuaciones que propone. Entonces, la pregunta, la cuestión que planteamos aquí es: la solución existe, el conocimiento está, la industria está absolutamente volcada en mejorar componentes que alcancen el estándar Passive House, que estén reconocidos para edificios Passive House. Bueno, tenemos la formación porque cada vez más técnicos estamos implicados en este tema y cada vez más gente lo conoce. Por supuesto que se puede hacer porque ya hay casos hechos, es amortizable y rentable cada vez más con los costes de la energía. Muy importante que sea confortable y saludable, mejora muchísimo la calidad de vida de las personas, ¿vale? Este estándar. Y entonces, pues al final depende un poco de la voluntad para llegar o intentar llegar al estándar.
Bueno, aquí simplemente en nuestra actividad como asociación, pues digamos que intentamos afrontar lo máximo posible para ser visibles en la sociedad. Pues tenemos una presencia lógicamente en redes sociales, en nuestra página web, somos miembros de la Asociación Internacional, invitamos a cualquiera que se quiera hacer socio, normalmente los socios suelen ser técnicos o gente vinculada al mundo de la construcción, y bueno, tratamos de estar en todos los medios posibles para difundir el estándar. Y bueno, esto es un poco todo.